Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven, Sígueme. Hoy vamos a estar analizando las secciones 20 al 22 de Doctrina y Convenios. Este es el estudio de la semana del 1 al 7 de marzo. Hoy vamos a estudiar algunas cosas acerca del sacerdocio. Y antes de que se me desconecten las hermanas, no se vayan. La sección 20 de Doctrina y Convenios atañe no solamente a los varones. Y según la sugerencia del estudio del manual de estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, hay muchas cosas que las mujeres necesitan y les ayudaría a entender acerca del sacerdocio. Porque no solo que ellas reciben las bendiciones del sacerdocio, sino que ellas participan en el uso de la autoridad del sacerdocio. Ya vamos a hablar de eso. Empecemos con una breve introducción de algo que dice en el manual que me gusta mucho para ayudarnos a saber en qué estamos en la historia. Vamos al contexto. El manual dice: el 6 de abril de 1830, más de 40 creyentes atestaron la casa de troncos de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York, para ser testigos de la organización de la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué es necesaria una iglesia organizada. La respuesta se encuentra, por lo menos en parte, en las revelaciones relacionadas con esa primera reunión de la iglesia en 1830. En ella se describen bendiciones que no serían posibles si la verdadera iglesia de Jesucristo no hubiera sido debidamente organizada y establecida en los últimos días. Vamos aquí a entender algunas cosas y esto es algo que sería bueno que tengamos en nuestra mente a medida que estudiamos de forma individual estas secciones. Ustedes en casa, de forma individual con su familia, mantengan este pensamiento en su mente para que al subrayar las cosas, al tener estas ideas, al tomar nota, podamos todos valorar más la existencia de la iglesia y ayudarnos a nosotros a mantenernos dentro de ella, al comprender las bendiciones que recibimos por causa de que la iglesia está constituida y que pertenecemos a ella. Bendiciones que no tendríamos si A, no nos unimos a ella, o B, nos separamos de ella. Vamos a recordar algunas de las cosas que hablamos la semana pasada, acerca de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento también. Ok, entonces nos ubicamos en la sección 20 de Doctrina y Convenios que ya aprendimos. Es una revelación que viene en esta primera reunión en la que se establece la iglesia y que el Señor la recibe y la acepta como suya. Vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de eso. Versículos 29 y 30. Y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo, adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en el reino de Dios. Y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Muy bien. Aquí empezamos a aprender algunas cosas interesantes. Es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Cristo. Es preciso, es necesario, es apropiado, es más que importante. Aquí vemos el lenguaje que utiliza el Señor para hablarnos que tenemos que arrepentirnos. Va mucho más allá de un consejo. Es preciso. Ahora, hablamos bastante de eso, la semana pasada lo repetimos en varias ocasiones. Y si no lo han visto, lo pueden chequear. Ahí hablamos bastante más de esto y no voy a elaborar demasiado. Quiero concentrarme más bien en la necesidad de ello para poder ser salvos en el reino de Dios. Ahora, el versículo 30 presenta un concepto interesante, la justificación. Y el versículo 31 que vamos a leer ya mismo habla sobre otro concepto importante que es la santificación. Veamos primero justificación. Dice, sabemos que la justificación
por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es justa y verdadera. Guía para el estudio de las Escrituras, justificación. Dice, véase también expiación, expiar, santificación. Estos temas están relacionados. Recibir el perdón de los pecados y ser declarado sin culpa. Ese es el concepto de justificación. El hombre se justifica mediante la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la cual demuestra por medio de su arrepentimiento y obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. La expiación de Jesucristo hace posible que el género humano se arrepienta y sea justificado, o sea, que se le perdone el castigo que de otra manera recibiría. Esto es súper importante y yo recuerdo que aprendí de mi buen amigo Aristóteles Galán algo que me gustó muchísimo y me lo comentó hace muchísimos años, siendo yo un muchachito recién retornado de la misión, pero se me quedó. Él me enseñó lo siguiente: la justificación es dada por Cristo, según lo vemos aquí, por causa de sus méritos, por causa de la expiación, la gran expiación que Él llevó a cabo. La autojustificación, que es cuando yo pretendo justificarme a mí mismo, es por tanto enemiga de Cristo. Como lo vemos aquí en lo que acabamos de leer en la guía para el estudio de las Escrituras, la justificación es recibir el perdón de los pecados o ser declarado sin culpa. Ahora, dice, el hombre se justifica, uno, mediante la gracia del Salvador, y dos, la fe que deposita en Jesucristo. Entonces hay dos partes para esta ecuación. Una está bajo mi control, la otra no. Y si yo hiciera mi parte, que es como dice aquí, depositar mi fe en Jesucristo, pero Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo, mi fe sería en vano y no podría ser justificado por Él. Yo no puedo ser justificado yo solo. Asimismo, Jesucristo, por mucho amor que me tenga, por mucho esfuerzo que le haya costado, que es algo de lo que hablamos también la semana pasada, por poderoso que sea el sacrificio que Él haya hecho, eso que Él hizo no me puede a mí justificar sin que yo haga mi parte. Y mi parte es, como dice aquí, depositar mi fe en Él. Pero ¿qué significa depositar la fe en Él? Alguien puede decir simplemente, sí, yo tengo fe en Él. La guía para el estudio de las Escrituras es muy clara. Esta fe se demuestra por medio de arrepentimiento, obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. Entonces tiene un componente. ¿Y cómo podría yo obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio si el Evangelio no hubiera sido restaurado? Si no hubiera iglesia. No podría llevarse a efecto la justificación. O en otras palabras, nunca podríamos ser declarados sin culpa. Ahora, eso en cuanto a la justificación. Vamos a volver a la sección 20. Leamos el versículo 31. Y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. Cuando conversamos acerca de la sección 4, hablamos sobre este concepto de servirle con todo el amor, alma, mente y fuerza. Entonces, podemos regresar a ese video para ver un poco más de qué se trata esa parte. Ahora, así como la justificación, la santificación se obtiene mediante Jesucristo. Pero, ¿qué es la santificación? Una vez más, vamos a la guía del estudio para las Escrituras. Santificación, véase también expiar, expiación, Jesucristo, justificación, justificar. Está todo enlazado. Veamos el concepto.
El proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de ser declarado justo. Ahora que estamos hablando de santificación, estamos hablando de que mediante el poder de la gran expiación que Jesucristo llevó a cabo, nosotros venimos a ser convertidos en santos. Somos santificados y nos volvemos puros y limpios. Entonces, en la primera parte estábamos hablando de una declaración. En otras palabras, se nos aprueba o se nos declara cuando somos justificados como libres de culpa. Pero el proceso de santificación es llegar a ser santos. Ya no estamos viendo de un orden o de organización, sino de un poder que nos limpia y literalmente nos santifica. Por ahora se nos conoce como los santos de los últimos días. La palabra santos en el nombre de la iglesia se refiere a que, así como los santos en la época de los primeros apóstoles, que era la forma en la que Pablo se refería a los miembros de la iglesia, era eso, era una forma de referirse a aquellos que se estaban esforzando por obtener la santificación. Y se refiere específicamente a los miembros de la iglesia de Jesucristo, tanto en la época de Pablo como en nuestros días. Es requerida la organización de la iglesia para poder obtener estas cosas. Sin el Cristo, sin su iglesia, sin el orden de su sacerdocio, el sacerdocio que es según el orden del Hijo del Hombre, nada de esto sería posible. Muy bien, estas verdades son lindas y nos dan esperanza, nos ayudan a mover nuestra fe. Vamos a las escrituras otra vez, seguimos en la sección 20, vamos a los versículos 32, 33, 34. Dice, pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Por lo tanto, cuídese la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Y cuídense aún los que son santificados. Ok, entonces pertenecemos a la iglesia, hemos asumido los convenios, tuvimos fe, nos arrepentimos, entramos a las aguas bautismales, recibimos el don del Espíritu Santo, en el caso de los varones fuimos ordenados al sacerdocio, entramos al templo, hicimos convenios, tenemos todas nuestras ordenanzas, estamos belleza. ¿Ok? Sin embargo, eso no significa que podemos descansar o que podemos descuidarnos. La palabra específica que utiliza aquí el Señor es cuídese la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia, nosotros. Existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Y es una seria advertencia. Muchas veces vemos a hermanos que se levantan el domingo de ayuno y testimonios al púlpito y dicen que la iglesia es perfecta y que nunca se van a alejar de ella. Y no es que eso esté mal, ese compromiso es correcto y es bueno, pero con tristeza vemos que muchos, a pesar de decir estas cosas, luego terminan fuera de la iglesia. Entonces, la pregunta sería, pregunta para ustedes, pregunta del día, pregunta para el estudio de esta semana. ¿Cómo puedo yo asegurarme de que no me voy a alejar de la iglesia, que no voy a caer en tentación? ¿Cómo me puedo asegurar
de que yo permanezca en santidad. Esto fue algo que también lo conversamos la semana pasada. Hablamos sobre la inactividad en la iglesia y la tristeza que eso nos puede traer cuando son personas a las que amamos, personas que están cerca de nuestro corazón. Este caer de gracia viene como una seducción de Satanás. Y pensamos erróneamente que hay cosas que nosotros entendemos que la gente de la iglesia no, y por eso no estamos en la iglesia. Este es el pensamiento de una persona que se aleja. Las personas que se alejan es una de las manifestaciones. Hay personas que simplemente no quieren saber nada. Para una persona que está alejada de la iglesia puede ser molesto escuchar el testimonio de otra persona o alguien de tratar de decirle que regrese. Puede ser algo que se vuelve una carga, una molestia. Y la tristeza que me da a mí es que existe este pensamiento de que ellos entienden o descubrieron algo y por este conocimiento que tienen se alejan de la iglesia. Y no lo digo con ánimo de criticar, me molesta que el adversario eh, logre convencerlos de esa manera, porque la verdad es que los que permanecen en la iglesia, sea por fe, eh, creo que la mayor parte de los casos es por fe, a todos nos pasan cosas dentro de la iglesia que no nos gustan. Y a algunos esto los aleja de la iglesia y otros por causa de la fe que tienen, aún sin entender todo, entienden que es preferible permanecer en la iglesia restaurada del Cristo, que separarse o alejarse de ella. Entonces, como les decía, la pregunta que me gustaría mucho que lo compartan en los comentarios, pregunta para usted, para su familia, pregunta para un análisis en casa, un análisis nutrido, ¿cómo hacemos para agarrarme durísimo de la barra de hierro, para no caer de la gracia, para permanecer en la iglesia, para no alejarme de ella? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me aseguro de que el sentimiento que tengo hoy de fe y de persistencia, de perseverancia, se mantenga? Muy bien, volvamos a las escrituras entonces, pasemos a algunas de los... A partir del versículo 38 se habla de los deberes de los poseedores del sacerdocio. Y aquí hay muchísimas cosas que es bueno estudiar, que cada jovencito que va a ser avanzado en el sacerdocio debería siempre estudiar. Aquí están los deberes de los élderes, presbíteros, maestros, diáconos. Pero hay una cosa que se repite en muchos de estos. Y me gusta bastante que se lo dicen a diáconos, a maestros y a presbíteros, que son nuestros jovencitos de 12, 14 y 16 años. Y se repite continuamente las palabras, vamos a leerlo del 42. Y enseñar, exponer, exhortar, bautizar y velar por la iglesia. Y en las que me quiero enfocar es enseñar, exponer, exhortar, porque bueno, bautizar es algo específico que se puede hacer a partir de ser ordenado presbítero. De presbíteros en adelante se puede bautizar. Maestros y diáconos no pueden. Pero como les decía, la parte en la que me quiero enfocar es enseñar, exponer, exhortar. ¿Qué significa cada una? Enseñar es lo que hace un maestro. No estoy hablando de el oficio de maestro, sino un maestro en la iglesia. Enseñar va mucho más allá de dar una clase. Enseñar es algo que podemos hacer en casa, enseñar es algo que hacemos cuando compartimos una escritura y decimos qué entendemos por esa escritura o qué cosas podríamos aplicar a partir de esa escritura. Enseñar, exponer.
exponer es más que estar en el colegio y decir, bueno, mi grupo hoy día va a hablar sobre... Y empezamos con el mitosis es. O si vamos a hablar de una tortuga, este enorme reptil. Vamos mucho, mucho, mucho más allá de lo que hacemos en el colegio, ¿no es cierto? Exponer es dar a conocer, revelar. Y en muchos casos va a ser hablar de el comportamiento, decir, esta escritura enseña que debemos hacer las cosas así. Entonces estamos exponiendo cómo debemos ser, qué se espera de nosotros. Y obviamente, al exponer así, también estamos exponiendo, me recuerda, se me viene a la mente el meme de ya nos exhibiste, de qué cosas no deberíamos estar haciendo. Entonces, los jóvenes deben enseñar, deben exponer, deben exhortar. Exhortar, lo hemos hablado algunas veces cuando estudiamos el libro de Mormón el año pasado. Exhortar es invitar a hacer algo bueno. Entonces, en otras palabras, si yo estoy exhortando a una persona, la estoy llamando, invitando a cumplir. Y este es el llamado. Ojo, todas estas cosas de las que estamos hablando ahora son lo que el Señor espera de su juventud, del sacerdocio aarónico. En otras palabras, esto es lo que se espera de un jovencito desde los 12 años. Realmente ahora desde los 11 años que ya se los puede ordenar. Cuando el Señor habla de su juventud, de sus jóvenes, y esto es algo que se lo aprendí a mi papá en una época en la que él fue presidente de hombres jóvenes de Estaca, él decía esto, miren la forma en la que el Señor habla de sus jovencitos. Él confía en ellos y él espera mucho de ellos. Ahora pasemos al versículo 53 para elaborar un poco más esto, y aquí está hablando del deber de los maestros, es decir, de nuestros jovencitos de 14 años. Veamos lo que dice de ellos. El deber del maestro es velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. 54. Y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. 55. Y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia y también ver que todos los miembros cumplan con sus deberes. Cuando leemos esto, nos imaginamos que estamos hablando de muchachitos de 14 y 15 años, pero esto es lo que el Señor espera de ellos. Ahora, imaginémonos a un jovencito de esa edad que se asegura de que no haya peleas entre miembros de la iglesia, que ayudan a que haya orden, que se aseguran de que la gente asista con frecuencia a las reuniones. Ahora, la pregunta es si estamos utilizando así a nuestros jovencitos en la iglesia, si ellos están recibiendo las bendiciones de levantarse a la altura de esto o no. Ahora, mucho más. Hablando de los de 12 y 13 años, de los diáconos, el Señor dice lo siguiente, versículo 59. Deben, sin embargo, amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo, aún los más jóvenes de nuestros jovencitos reciben serias responsabilidades a las que se deben acostumbrar. Ah, hay una excelente sugerencia de un discurso para esta semana, que es un discurso del elder Dallin H. Oaks, que enseñó en conferencia general, lo podemos buscar en YouTube o en la aplicación de la iglesia, se llama Las llaves y la autoridad del sacerdocio. Él habla bastantes cosas que sería muy bueno escucharlo uno y otra vez para entender bien estos conceptos. Creo que sería bueno si se los dejamos en la descripción abajito para que puedan simplemente darle clic y verlo.
Ahora, una de las cosas que ahí habla, y como les dije, hermanas, no se me vayan a desconectar. En primer lugar, ustedes pueden tener hijos que van a ser ordenados al sacerdocio y no debería ser la exclusiva responsabilidad de papá enseñarles acerca de eso, aunque obviamente el papá debe enseñarles acerca de eso. Ah, pero es bueno que las hermanas entiendan claramente estos conceptos para que no haya errores en el manejo de la iglesia. Ahora, cosas que aclara el Elder Oaks. Número uno, él dice que muchos otros lo han enseñado y que él lo reitera. Un varón en la iglesia no es un sacerdocio. Y si en casa tenemos papá y dos hijos, no es que en mi casa hay tres sacerdocios. El hombre no es el sacerdocio, es un poseedor del sacerdocio. De esta manera, eh, aun cuando el hombre se le es conferido el sacerdocio, él no se convierte en el sacerdocio, sino que se le confiere el sacerdocio de tal forma que lo posee. Y como lo hablamos al principio, el sacerdocio es según el orden de Jesucristo, es suyo. Él posee todas las llaves. Para nosotros aquí en la tierra se han revelado todas las llaves necesarias para el orden al que pertenecemos. En otras palabras, ni siquiera el presidente Nelson posee todas las llaves del sacerdocio, sino las que nos han sido reveladas para el orden al que pertenecemos, o sea, para esta vida. Pero hay llaves del sacerdocio que no poseemos, que no tendremos en esta vida. Y son conceptos interesantes porque se requieren llaves del sacerdocio aún para la resurrección. Pero no voy a hablar mucho más de eso en este momento. Lo que sí es que, por ejemplo, un maestro de escuela dominical, cuando enseña su clase, que no es esta, este es el estudio de Ven, sígueme, como se los he dicho en muchas ocasiones, no es una clase de escuela dominical. Cuando yo estaba, cuando no estábamos en pandemia, estaba en la capilla y daba mi clase, yo estaba dando la clase por el poder y la autoridad del sacerdocio. Pero ser maestro no es un oficio en el sacerdocio, ser maestro de escuela dominical. No, pero bajo las llaves y bajo la autoridad del sacerdocio, yo fui apartado como maestro de escuela dominical de mi barrio. Entonces, cuando yo trabajo en mi llamamiento, estoy actuando bajo el poder del sacerdocio que se me dio para funcionar en ese llamamiento. Ahora, estoy usando mi ejemplo como una persona que no tiene llaves en el sacerdocio, para entender que asimismo una hermana que es llamada maestra de jóvenes o que es llamada como presidenta de la sociedad de socorro, que no tiene llaves en el sacerdocio, como una hermana que es llamada consejera de mujeres jóvenes, todo llamamiento en la iglesia, hombres y mujeres. Para cada llamamiento se nos pone las manos en la cabeza y se nos aparta. Y al hacerlo recibimos poder del sacerdocio para funcionar ahí. Entonces, hombres y mujeres utilizamos el poder del sacerdocio en nuestros llamamientos. Ahora, una aclaración muy necesaria. Solo los varones son ordenados al sacerdocio y solo los varones pueden actuar con la imposición de manos, sea para apartar, sea para conferir. Solo los varones pueden bautizar. Hay muchas cosas que las hermanas pueden hacer de forma limitada, por ejemplo, en el templo, y que pueden hacer ahora, como servir de testigos en un bautismo, que es algo que antes no se podía. Y tal vez haya muchas hermanas que se preguntan, bueno, ¿y por qué los varones esto sí y nosotras no? Y aquí hay una aclaración muy buena que se puede hacer. El hombre y la mujer tienen igual valor ante Dios, exactamente el mismo valor. Un varón no es más que una hermana porque posee el sacerdocio.
De la misma manera, una hermana que tiene el poder para albergar una nueva vida y traerla al mundo, otorgarle un tabernáculo de barro a un espíritu. Eso es increíble, es especial, es divino, porque es un don de Dios que se les ha conferido y que lo tienen solo ellas. Pero no por eso valen más ante Dios que un hombre. Ante Dios, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. No solamente que tenemos el mismo valor para Él, sino que el mayor valor lo alcanzamos juntos.